de la gran radio de Santa Fe. Le agradecemos mucho la comunicación a Adrián Frachia, es psicólogo forense, especializado en psicodiagnóstico de perfil criminal y victimológico en maltrato infantil y violencia familiar, con experiencia en la realización de pericias en Cámara Gesell, una amplia trayectoria. Adrián, ¿cómo te va? Te saludamos aquí en 6 AM. Estamos Alejandra y Nacho. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día para ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por el Bueno. llamado. Bueno, Adrián, un poco en tratar de entender cómo un chico de 14 años se puede transformar en un asesino tan cruel como como el caso que estamos conociendo, ¿no? Bien, sí, vos hiciste mención a una palabra, ¿no? La transformación. Lo más siniestro, lo más sorprendente o lo que más falta de comprensión o lo que más impacta en la gente es la idea de que esto se pueda hacer. Un psicópata, llamémoslo así, Claro. este tipo de conductas es casi como un laboratorio, ¿no? Se pueden diseñar de tal manera para terminar configurando este tipo de perfiles. Es decir, sumado a una poca educación en la empatía, un vale todo, un exhibirse por encima de todo, un sentir quizás gratificaciones inmediatas, todos estos componentes que tienen que ver con la educación, con el entorno, sumados a muchas veces una personalidad que está filtrando información que le resulta más conveniente y otras que no, es decir, la misma persona, el mismo niño a veces por sus componentes personales va filtrando esa información y va terminando y va resultando en esto. Resultan en este tipo Pero, a ver, si vos pensás como la arquitectura de lo que sucedió, quizás la expresión más macabra, más siniestra, más espectacular, de componentes o de arquitecturas grupales o de sadismos grupales que se dan cotidianamente, que nosotros estamos muy familiarizados. Por ejemplo, el bullying. Digo, donde un niño, conducta, esto se ve en chicos desde muy chicos hasta adolescentes, de luego, Ujú. donde un chico descarga expresivamente componentes sádicos sobre otros y otros lo observan de manera quizás pasiva y hasta muchas veces participan de ese sadismo, de ese maltrato al otro y lo más aterrador es que lo disfrutan, ¿no? Sí. Disfrutan de ese sadismo, lo exhiben, lo filman, esto es moneda corriente. Claro, en esto que acaba de pasar es la expresión, digamos, última de lo maligno, ¿no? De lo más siniestro, pero la arquitectura, esto que vos decías que se va transformando, si por ejemplo, ese tipo de conductas no se desalientan, no se castigan, no se reprimen, desde luego que es caldo de cultivo de cualquier personalidad para quizás después, por una cuestión de esto en psicología forense se ve, ¿no? Quizás de reforzamiento o de entusiasmo, este, ir avanzando hacia otras conductas mucho más graves. Lo ves también en la psicología criminal, lo ves mucho. El criminal empieza robando un kiosco, una bicicleta, y luego sigue con el banco, y luego sigue con, ¿no? Hay una escalada, también un aumento de la confianza, un aumento del sentirse, ¿viste? Impune, de Impune. sentirse que todo Ujú. puede, claro, y va escalando. Entonces, vos hablaste bien de esto, es una transformación. Esto no aparece del día a la noche, no es algo como está configurada esta escena, por lo que podemos, digamos, saber de lo que se puede conocer por los medios, no parecería ser un acto impulsivo, ¿no? No parecería ser un acto de una persona que perdió la cabeza por un Claro. momento de desequilibrio y lo fue. Y tampoco desde la psicología criminal tampoco es si querés, un crimen instrumental. ¿Qué llamamos nosotros instrumental? Si vos, por ejemplo, una persona roba un banco, utiliza la violencia para hacerse del botín, para hacerse del dinero, para robar. Es reprochable, desde luego, es un acto que desde luego que puede estar de acuerdo de eso y tiene que ser duramente castigado. Pero la violencia es instrumental, es decir, para llevarme el dinero. En Ujú. este caso, la violencia es expresiva. Aquí tenés un acto, tenés una escena, una configuración de la escena donde la violencia no es para huir, no es darle muerte a esta persona para huir de la escena, para callarlo, para que no hable. Hay un sadismo, digamos, las puñaladas que se refieren, digamos, en las crónicas, digamos, y demás, hablan de una exacerbación de esa violencia, que es expresiva, si está expresando una forma de los actores, de todos estos asesinos, de expresar algo más que solamente hacerse quizás bueno, ya le insisto, de callarlo, demás. No solo es matarlo a este muchacho, sino es destruirlo. Es un acto Ujú. mucho más
una etapa, si querés, superior de maldad, ¿no? Y que expresa un componente mucho más cercano con eso que antes deshumanicé, con este chico que le estoy dando muerte. Claro. Eh, ¿Puedes ser consciente del acto, un chico de 14 años, ser consciente del acto de asesinato, de lo que acaba de hacer? Ujú. Mira, en psicología, en pericial, en forense, nosotros lo debatimos mucho, el hecho bueno, de esto de si es consciente o no es consciente. Para que se entienda y en términos muy simples es un niño y un adolescente claramente pueden serlo, desde luego, hay excepciones, pero en este caso no impresiona que sea así, de que son plenamente conscientes de lo que hicieron. Saben muy bien distinguir qué es el bien, qué es el mal. Si yo apuñalo a alguien, le voy a dar muerte. Esto, Ujú. un niño, un adolescente lo sabe. No es que no lo conozca, lo sabe. Lo que decimos a nivel un poco más técnico, quizás un poquito más, sí, más técnico, es que por una cuestión de maduración muchas veces hay un debate sobre dónde está el límite digamos, de la maduración para el freno inhibitorio. Es decir, es Ujú. como, que se entienda, es como una persona tiene un motor de un Fórmula 1 y tiene un freno de una bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, el adolescente es pura emoción, puro impulso, que usado para el bien es saludable. Es Ujú. necesario que el adolescente se atreva, vaya, explore, conozca, ¿no? Digamos, tenga esas competencias. Son saludables un adolescente, pero el problema con los adolescentes justamente es ese, es puro impulso y no tiene todavía la maduración para decir, bueno, a ver, ¿dónde? Para frenar. Frenar porque es puro ego el adolescente. Porque, a ver, en estas personas indudablemente lo que pasó es que, como se dice vulgarmente, se estimulan con esta situación y no Ujú. tienen lo poquito moral que tienen ahí que les dice que eso está mal, lo aplacan, lo apagan. En términos de una computadora, Sí, sí. apagan ese registro y siguen para hacer esto. Es decir, el registro moral lo tienen. Estas personas saben muy bien lo que hicieron. No son inimputables. No estamos hablando de una persona, un alienado, alguien que no comprende la criminalidad del acto. No estamos hablando de esto, estamos hablando de personas que tienen pleno conocimiento de lo que a priori, a simple vista, eh, tienen entendimiento de lo que hicieron. Lo que hicieron selectivamente, como cualquier criminal, esto lo vemos mucho en psicología y crimen, es que apagan ese freno inhibitorio y dan curso a todo su sadismo y a todo su disfrute de toda esta escena macabra y espectacular que montaron. Doctor, y una vez culminado lo que hicieron, ¿el adolescente tiende a sentir culpa? ¿Se reprocha lo que hizo? ¿O qué visión tiene usted Mm. de esto? Sí, a ver, justamente la desconexión emocional que sucede con los actos de sadismo, como hablamos antes con el bullying o lo demás, es que aparece un fenómeno que nosotros llamamos como disociación cognitiva. Es decir, para justificar estos actos, el criminal, cualquiera sea, encuentra una idea superadora que no lo hace sentir culpa. Es decir, quiero decir, busca una idea o una moral particular que le hace creer de que eso hasta inclusive está justificado. Porque la culpa aparece cuando yo entiendo de que fui responsable de algo que podía haber evitado. Acá lo que piensa el criminal es que esta persona se lo merecía. El criminal piensa de que el agredido, el asesinado, no importa, en su configuración criminal, ¿no? En su locura, en su delirio criminal, piensa que esa persona se lo merecía, porque me fue infiel, porque hizo esto porque me desafió, porque no me dio el lugar que yo merecía, no importa la razón, pero el criminal piensa de que su víctima merecía eso, no tiene culpa. Cuando decimos que no tiene culpa, tiene digamos, si él la aplica en otros contextos, quizás, no sé, vamos a poner por caso, tiene una afectación personal, un afecto personal, quizás siente culpa, podría haber hecho algo. Digo, no es que no aparezca esa sensación, acá elige que no sea que no sea la expresión. ¿Por qué? Porque piensa que el acto que hizo hasta inclusive se justifica. Ahora entendamos que es una situación macabra por donde se la mire, maligna, yo como decía, digo, espectacular, y todos estos componentes que tiene que son aberrantes, hace que la persona tenga que no puede haber apelado a un recurso moral o a una culpa como nosotros podemos sentir en la vida cotidiana, porque se hubiese detenido inmediatamente, solo con el hecho de denunciarlo, ¿no? Muchas personas con el hecho de imaginarse agredir a otra persona ya reprimen esa idea y se siente muy avergonzada. Dice, no sabes lo que imaginé, o se despierta. Una persona dice, no sabes lo que soñé que Ujú. agredí a otra persona.
aparece inmediatamente la culpa. En estas personas eligen no aparecer. ¿Por qué? Porque entienden que eso que han deshumanizado como cosa, que han pensado que piensan que eso que no vale nada, que es la vida del otro, se merece lo que le está pasando, lo que le estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, si estas personas pueden sentir culpa, eligen no sentirla. Mm, Pero fuerte. esto que pone usted, doctor, es interesante, la idea que pone, digamos, el criminal para justificar el acto cometido, ¿no? Esa idea a veces que puede ser delirante o no, Claro. que lo utiliza para, bueno, justificar lo que hizo. Sí, como se entiende, yo también cuando me refiero a delirante, quiero decir que es una configuración delirante porque no tiene no tiene un asidero moral o Sí, ético. Me refiero a esto. No me refiero al delirio prototípico de una persona que está delirando, una persona enferma, ¿no? Con una patología mental que está delirando. No se trata de Claro. eso, trata de que hay actos que son por ejemplo, una persona que agrede en la calle porque tocan bocina atrás y se baja con un palo a agredir al otro, es una situación delirante. Pero delirante porque la persona tiene una creencia de que tiene que darle muerte al otro, golpear al otro porque le tocó bocina. Es un delirio, no reviste, no tiene razón de ser, no tiene lógica, es desproporcionada. Entonces, ahora, pero ¿cómo no quiere decir influye, que la doctor, persona que está eso? trabajando. ¿Cómo Sí. influye la casa de ese chico para que ese chico Mm. termine haciendo lo que hizo? Esa Sí, la familia. pregunta sería, mira, muchas veces tenemos esta cuestión de qué podemos hacer nosotros, qué de acá, ¿no? De esto que pasó para adelante, qué podemos hacer. Y vos, cuando vos referías sobre la casa, la familia, son valores que son muy importantes y son necesarios, desde luego, pero fíjate, no solo hay chicos que agreden en el colegio a otros, sino que hay padres que son indiferentes a esta agresión. Y esto, Ujú. esto es un ensayo, todos pongámonos en nuestra experiencia personal, ¿qué pasa frente a una situación que se advirtió a este chico que cambian de colegio porque son agredidos por otros? Y esa familia se va como exiliada de ese colegio sin que nadie le pregunte qué puede hacer o cómo pueden cambiar las cosas o cómo pueden revertirlo. La educación dice estar atada de pies y manos, que no tiene muchos recursos, no tiene herramientas, pero lo cierto es que este chico termina siendo como un paria expulsado de la institución y nadie lo asiste. Y de vuelta, ahí lo tenemos inmediatamente. Y son casas que se supone son casas sanas, saludables, con gente de bien, como decimos entre comillas, con gente que tiene empatía por los demás, que muchas veces es solidaria, que son buenos vecinos, pero ven que hay un chico que está siendo agredido en el colegio por otros y, digamos, eligen no involucrarse, eligen no hablar con mi chico porque, bueno, ya se lo dije una vez, no se lo voy a estar repitiendo, me voy a hacer fastidioso. ¿Me explico? ¿Cómo influye la casa? Con una casa que hace vista gorda a esos hechos, que el chico advierte que no es reprochable en el día a día de su conducta, no vale todo lo mismo, ¿no? Que casas que fomentan ese tipo de legalidad, la verdad que esto es caldo de cultivo para cualquier cosa, porque después es Ujú. como decíamos antes, de laboratorio, le sumás un poquito de maldad, un poquito de mirar para otro lado, un poquito de estimulación de un grupo, que también es muy importante, en este caso se ve, ¿no? Un grupo como funciona como motivador y porque, digamos, como tiene todo su lógica dentro de la adolescencia, mucho más. Le sumás un poquito de todos esos elementos y terminan, digamos, quizás resultando en un desenlace tan macabro como este. Ujú. No todos van a terminar igual, porque quizás alguno se baja antes, dice no quiere seguir con eso, dice que eso está mal. Chicos que hacen esto, pero chicos que ingresan a la delincuencia con actos antisociales, uno lo saca del entorno ese donde está, por ejemplo, como decías, de la casa o del grupo, y son, si llamémoslo así, reinsertables, porque el chico respondía quizás a una lógica más enfermiza de un grupo o de una casa, ¿no? Digamos, uno lo saca de ese entorno y la verdad que son, entre comillas, recuperables. Pero, pero lo cierto es digamos, si esto no aparece, si uno no lo saca, si uno lo estimula, si uno no lo frena, y la verdad que el desenlace puede ser cualquier cosa. Y no nos olvidemos también que, también volviendo a esto que vos decías, lo de la casa, yo escuchaba, digamos, con asombro muchas de las noticias que se daban de este caso, y había como cierto escalofrío de que esto se estaba, ¿no? El video, el famoso video, Ujú. la verdad que un acto absolutamente ególatra, narcisista, maligno, ¿no? Esto le puede caber cualquier epíteto a una cosa tan siniestra como grabar a una persona lastimando, o dañando y dándole muerte a otra. Pero lo cierto es que una persona lo filmó por sus componentes personales, pero también es muy cierto de que hoy, mientras nosotros estamos conversando, hay gente que está buscando ese video, Claro. ¿sí?
Entonces es un llamamiento a todos nosotros, a la sociedad, digo, al que a entender que esto me parece que está bien buscar el chivo expiatorio y decir, bueno, esto es una cosa monstruosa, aislada, única, pero qué pasa con la morbosidad de gente que está buscando hoy por hoy este video para qué quiere observar, qué es lo que quiere, Ujú. qué fantasía quiere satisfacer, qué placer está buscando, qué le va a dar ese video que, digamos, que no pueda imaginarse, ¿no? Y cuando se encuentre con eso, ¿qué va a hacer? ¿Deshumanizarse? ¿Verlo como una serie de televisión? ¿Buscamos ver ese video para que sea uno más, de un muerto más que vimos una escena más macabra de un crimen y lo asimilemos con una película de terror? ¿Qué es esto? Pero la gente que lo está buscando es gente que convive con nosotros, ¿eh? Ujú. Que no tiene ningún prurito en decir, lo busqué, lo que intenté ver, no lo encuentro, ¿no? ¿Dónde está? Se preguntan. No sé, ni me quiero imaginar de que se esté viralizando, sería ya un horror, digo, entre contactos. Pero ¿me explico? Digo, entonces, Sí, parece sí. ser que hay componentes de maldad o componentes de sadismo que conviven en todos nosotros. Digo, y tenemos que estar viendo a ver qué de todo eso somos responsables, cada uno, de su lugar, para fomentarlo. Es decir, un amigo me dice que está buscando ese video, ¿qué le digo yo a ese amigo? Claro. ¿Lo estimulo? ¿Lo estimulo? Le digo, "No, bueno, sí, busquémoslo juntos, yo veo si o le digo, a ver, ¿qué te está Lo pasando en la frenas. cabeza para estar buscando eso? ¿Me explico? Sí, Digo, sí, tenemos sí. ese carácter, ese coraje, digo, y sin esto no lo podemos hacer en la vida cotidiana. Digo, la verdad que después exigirle, entiendo, la baja de inimputabilidad, la policía, lo legislativo, está muy bien, Ujú, son carriles distintos y cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca, pero digo, ¿qué le pasa a la sociedad? ujú. ¿No? Porque estos chicos filman el video para hacer de esto un espectáculo, porque hay gente que lo consume, parece, indudablemente, o en su fantasía lo consume, fue cierto, no se equivocaban, hay gente que hoy lo está buscando. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Diciendo, hay gente que lo busca, vamos a fomentar esto, buscándolo, ese video, estamos fomentando que esto se vuelva a pasar, lo estamos estimulando. Ujú. O sea, muchas veces, y como retomando un poco las palabras que veníamos diciendo, sin culpa. No sentimos culpa por eso. Hay gente que no siente culpa por estar buscando el video. No se siente responsable de lo que está haciendo. Que está fomentando que vuelva a aparecer. Uno estimula una conducta y aparece. Uno la desestimula y desaparece. Ujú. Esto es psicología conductual básica. ¿Qué pasa con estos chicos que vuelven a su casa? Porque no hay un marco legal, digamos, para los menores de 16 años frente a un delito de estas características, ¿no? Y vos decías, Mm. es necesario que haya que se reprenda esta actitud para no generar algo que vaya escalando. Pero ¿qué pasa cuando el Estado tiene estas herramientas? Dice, no, el chico tiene que volver a su casa. Yo entiendo, sí, comprendo, digo, entiendo que hay cuestiones que son del ámbito del luego legislativo, ¿no? Como Sí. decíamos antes, el código procesal, son cuestiones más grandes, más macro, entiendo la pregunta, voy desde mi lugar de la psicología pericial, que es a lo que yo me dedico, voy a tratar de responder y decir, hay tratamientos especiales, digo, los abogados te lo pueden decir que hay tratamientos especiales para, para la delincuencia juvenil, ¿sí? Ajá, Digamos, crímenes de este tipo, digo, el juez tiene la potestad para tratarlo de manera especial. bien. Digamos, eso que decimos nosotros, volver a la casa, eh, no es digamos, sin haberle atribuido una responsabilidad. Digo, yo considero a título personal que no puede volver a la casa. Claro. Digamos, habiendo respondido esto, digo, bueno, si no va a la casa, ¿qué? Bueno, Ujú, hay tratamientos especiales, hay centros de detención, centros de rehabilitación, centros de tratamiento. Acá ya empieza a jugar quizás instrumentos más o recursos mucho más finos para aplicar a este caso, para decir, para tratar de entender cómo se llegó a esto y quiénes son estas personas, si tienen que ver, como decía, si son tiene que ver con una personalidad, como decía antes, narcisista, maligna o lo que fuere, o son, digamos, acá hubieron otros componentes que derivaron esto. Esto ya es un tratamiento mucho más fino que tendrá que ujú, hacerse estudiándose el caso, pero de ninguna manera yo considero que esto es un caso para decir, bueno, vuelva a su casa, ¿no? ujú, Nunca puede ser, digamos, uniblemente, el Código Penal puede no contemplar, la inimputabilidad puede dar, digamos, diferentes cuestiones, pero desde luego que el aparato judicial, el aparato, digamos, penal, no puede de ninguna manera considerar darle un tratamiento ordinario a un caso tan extraordinario
¿no? Como tantos otros, ¿no? Que Claro. pueden, digamos, que exigen un tratamiento especial, de decir, bueno, vaya a su casa. No estamos, de ninguna manera me parece que sería la sugerencia, desde mi punto de vista pericial, yo no sugeriría esto bajo ningún concepto. Claro. Adrián, un placer poder charlar con vos. No te puedo explicar la cantidad de mensajes que hay. Excelente nota. Todos marcan que hacía falta una nota de estas características, así que te agradecemos mucho poder analizarlo desde este ángulo también a la noticia entre tanto dolor que genera, ¿no? Así que un abrazo grande y muchísimas gracias de verdad. Un abrazo para ustedes, el gusto fue mío, y un saludo y buen fin de semana para todos. Hasta luego. Adrián Frachia es Hasta luego. psicólogo forense especializado en psicodiagnóstico de perfil criminal y victimológico en maltrato infantil y violencia familiar, con experiencia en la realización de pericias en Cámara Gesell. Sí, Cata, vos sabés que